Dispone usted del tiempo máximo de 20 minutos para comunicarnos su decisión y los fundamentos en los que se apoya. Luego el tribunal tiene la posibilidad de dirigirse hacia usted solicitándole que brinde precisiones acerca de las cuestiones jurídicas implicadas en el caso. ¿Cómo no? Lo escuchamos. Bueno, conforme el caso dado a resolver, para hilvanar un poco lo que me anoté, más allá que el caso parece ser que da como concluido, y calculo que lo da por concluido, el tema de la aplicación de un principio de oportunidad a los encubridores, Martínez y otros, en cuanto que el fiscal acusa por los García, y por el principio de oportunidad, siendo un delito patrimonial en la cual podría haber una conciliación entre las partes, y no habiendo intereses públicos, intereses afectados a un menor o razones de seguridad, entiendo que ese tema estaría agotado en el caso en cuanto a la posible aplicación del principio de oportunidad por el juez de la investigación penal preparatoria. Bueno, con respecto a eso en lo que se refieren a los encubridores, Martínez y otros, Reynoso, Mian, etc. Bien. Con respecto, yo traté también el tema de la nulidad de todo lo actuado por los defensores de los García en la audiencia preliminar, porque según la defensa las investigaciones policiales fueron sin conocimiento y dirección de la Fiscalía. Yo ese tema lo abordo por el sentido que, dado el caso en sí, una zona rural en un pueblo del norte de la provincia de Santa Fe, entre las distintas atribuciones y deberes del personal policial en caso de urgencia para actos de este tipo, allanamiento, secuestro, etc., conforme al artículo 268, inciso 6, en el caso de imposibilidad absoluta de dar conocimiento al fiscal, al juez comunal o de tener participación 2 testigos o 1, mayores de 18, etc., para no frustrar la investigación, debiendo dejar debida constancia, entiendo que el juez por eso no le dio la nulidad, no aceptó la nulidad impetrada por la defensa respecto a los García. Bien. Después, la defensa de los García, contra quien se dispuso la prisión preventiva pedida por el fiscal, en la respectiva audiencia del fiscal, pide la excarcelación o la revocación de la medida cautelar impuesta, conforme al artículo 297, inciso 7 del Código Procesal Penal Provincial, y el juez, yo como juez entiendo que se dan las pautas del 303, inciso 6 del ordenamiento procesal, atento que entiendo que no habría para mantener una medida cautelar de ese tipo, por los distintos fallos internacionales como López Álvaro contra Honduras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el plenario de la Casación Díaz Besone, plenario número 13, el informe Peirano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe número 2, con respecto a lo que habla sobre la prisión preventiva y como los principios pro homine de mínima intervención del derecho penal, entiendo que se darían las pautas para otorgarle la revocación de la prisión preventiva dictada en su momento. Y le impondría como reglas de conducta, conforme al artículo 221, inciso 3, que comparezca semanalmente ante la autoridad que yo creo que conveniente por la zona donde se han acaecido los hechos, ante el juez comunal del pueblo. Bueno, en cuanto a los alegatos defensistas de que niegan rotundamente el fanamiento clandestino de los animales, bueno, el caso no lo da obviamente en forma completa, pero yo entendería que el fiscal ha probado que no hubo mortandad de animales en la zona ni en la época, como para desvirtuar un poco la posición defensista, dando por probados los hechos en la acusación. Ya entrando en el tema de los Garcías, yo entiendo que con las probanzas arrimadas tanto por la Fiscalía y los elementos defensistas,
Yo creo que hay, se reunieron elementos de convicción más que suficiente para llegar a un grado de certeza en la cual pide que es necesaria para la sentencia condenatoria, y por lo cual los declaro penalmente responsables a García, que era el cuidador, García Eusebio, que era el encargado de la estancia, y condenándolo por, yo entendí al leer el Código Penal, por el 167 cuarter, inciso 4, que no fue la acusación del fiscal, sino el fiscal fue el 167 ter y cuarter, inciso 6. Yo a García Eusebio, al cuidador, yo creo que entra en la figura del 167 cuarter, inciso 4 e inciso 6. En el inciso 4, en la que dice que participar en los hechos, el cuidador o el que se dedicara a la faena, comercialización, traslado de ganado vacuno o elementos provenientes o subproductos de los animales. En cuanto a los demás participantes de la empresa criminal, los otros García, los sobrinos creo que eran estos muchachos, creo que con los elementos arrimados a la causa y del debate dialéctico de las partes, entiendo que también son responsables penalmente del delito de abigeato agravado, pero en este caso entiendo que se da el artículo 167, el 167.6 por la participación de más de 3 personas. Imponiendo la pena, entonces, a Eusebio García, conforme a las pautas del artículo 40 y 41 del Código Penal, que conforme el fallo esquilario de la Corte de la Nación, que no hay que hacer una mera enunciación, porque si no sería una fundamentación aparente, sino ver el caso concreto a la persona, conforme a los artículos 40 y 41, reitero, perdón. En las pautas objetivas y subjetivas de esos artículos, entiendo que por la modalidad del hecho, la extensión del daño, porque aunque no se han probado todos los hechos, se prueba que han sido autores de estos delitos de abigeato agravado, pero por la conducta de posterior al hecho, en cuanto reconocen haber vendido en forma maliciosa o mentirosa a los productores, reconociendo el hecho de haber vendido, mintiéndole que era por problemas de mortandad, entonces entiendo que eso es un atenuante por la manifestación de estas personas, de los encartados. Y entonces le pondría la pena a Eusebio García, la pena de 5 años de prisión, accesorios legales y costas, por considerarlo responsable del artículo 167, inciso 4 y 6 del Código Penal, las costas del proceso, la inhabilitación absoluta, conforme al artículo 12 del Código Penal, no le impondría multa, aunque no la tenga el delito justamente, pero por el artículo 23 del Código, no, el 22 del Código Penal se le podría poner como accesoria la multa, no lo entiendo que se agrave más el hecho. Y condenaría a los demás García a la pena de 4 años de prisión, accesorios legales y costas, por encontrar los autores penalmente responsables del delito de abigeato agravado estipulado en el 160.